Muchísimas gracias, Connie. Perfecto. Entonces, como mencionó Connie, yo soy psicóloga educativa. Eso significa que realmente me ejerzo en dos ramas diferentes, ¿no? Que son la psicología y la educación. En estas dos ramas, lo primordial es ver el efecto de intervenciones o de tratamientos sobre un grupo de sujetos. Entonces, el tema que voy a hablar hoy es sobre una técnica estadística que se utiliza para evaluar tales tratamientos o intervenciones. Entonces, en breve, hoy vamos a hablar un poco de los fundamentos de Propensity Score Matching, de la implementación. Los voy a caminar por un estudio de caso de una evaluación que hicimos en la Universidad de Minnesota y voy a hablar un poco de las limitaciones y críticas de esta técnica. ¿Qué es la causalidad? Pues la causalidad es buscar la relación causa-efecto entre dos variables o dos cosas, ¿no? Es una pregunta fundamental de todo tratamiento. Queremos ver cuál es el efecto de un tratamiento sobre un grupo de sujetos. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos establecer una relación? Tomemos el ejemplo de un estudio ficticio. Digamos que ustedes como investigadores quieren ver la relación entre la compra de helados y la cantidad de personas que se ahogan en la playa, ¿no? Entonces van así a la playa en verano, colectan datos de cuántos compraron helados, cuántos ahogos hubo, y ven una correlación fuerte y se emocionan, ¿no? Ya la hice. Ahora, ¿qué es lo que no están considerando? Pues, temperatura. O sea, sabe que mientras hay más temperatura, ¿no? También aumenta la compra de helados, al mismo tiempo que se aumenta la cantidad de personas que están en el mar y entonces la cantidad de ahogos. Esa variable es lo que llamamos un confounder. Y es el gran problema de la causalidad. Pensar en estas variables observadas o no observadas que pueden impactar la relación entre la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, ¿cómo trabajamos la causalidad? Pues lo que hacemos es diseños experimentales, donde hay una manipulación de la variable independiente y dentro de un setting bastante controlado, y además se utiliza la aleatorización para prevenir el sesgo de estas o el impacto de estas variables confundibles o confounding. Entonces, eso es como lo que dicen la mejor práctica, gold standard de toda investigación educativa y psicológica y todo que está evaluando las intervenciones. Sin embargo, no siempre es lo mejor hacer un diseño experimental. ¿Por qué? Porque puede ser que un diseño experimental no coincide con el entorno real de la intervención. Por ejemplo, consideren que y hay 20 niños, ¿no? Y ustedes como investigador agarran de forma aleatoria 10 niños de sus clases, los llevan a un cuarto así blanco, controlado, y les dan una intervención. Mientras tanto, el otro grupo, que es de control o comparación, se quedan en el salón de clases con su maestro. ¿Qué pasa? Ven una diferencia, ven que su intervención es efectiva y dicen, perfecto, ya vamos a tener esta intervención en todos los salones. Lo que no consideran en ese diseño experimental es que pues, ya cuando llevan esa intervención a un salón de clase, hay muchas variables dentro del salón de clase que no consideran. Pues ¿qué pasa si hay más niños, ¿no? 10 niños es muy diferente a un tamaño de un salón de clase real, que es 20 niños. Es diferente que de la intervención un maestro, ¿no? Que a lo mejor no tenga tanta preparación en la intervención como el investigador. Entonces, cuando quieren llevar la intervención a un mundo real, basado en los resultados de su diseño experimental, no siempre dan los mismos resultados. Entonces, por eso muchos investigadores no se van por diseños experimentales. Otra cosa que puede pasar es que hay una pérdida de generación. En muchos casos necesitan pedir consentimiento de participantes, y al pedir consentimiento de participantes puede haber algunos grupos que estén más dispuestos a dar su consentimiento que otros. Por ejemplo, se sabe que personas que viven en calidad de pobreza tienen como más desconfianza en algunos estudios y entonces a lo mejor hay menos probabilidad de que den su consentimiento. Entonces tu grupo de estudio realmente termina siendo un grupo no representativo. Entonces, de nuevo, no es ideal. Tercero,
pueden surgir problemas éticos al proveerle un grupo y no a otro. Eso pasa mucho en la medicina cuando saben que hay un tratamiento que funciona, pero no se lo pueden otorgar a todos por mantener el diseño experimental. Entonces, lo que pasa es que muchos investigadores se van por diseño no experimental, donde los sujetos no son asignados de manera. No hay manipulación de la variable. Es una observación de lo que es real. Y puede ser que haya mayor validez externa, ya que eso es como se da en la vida del diario. El problema con eso es que es muy difícil establecer relaciones causales, hay más necesidades de controles estadísticos y además hay mayor riesgo de influencia de estas variables de confusión o estas confounding variables. Entonces aquí entra el modelo de Rubin. Lo que hizo es que una forma sistemática de analizar y entender las relaciones causales cuando no hay asignación aleatoria. La base del modelo de Rubin es pensar en el control de las variables de confusión o tratar directamente esas variables de confusión para poder establecer. Ese es Rubin, todavía vive, está en la Universidad de Harvard, les recomiendo que lo busquen, tiene muy buenos papers. Okay. Hay 4 temas que trata el modelo de Rubin que voy a hablar. Digo, hay más temáticas, pero hay 4 factores que creo que son fundamentales para el tema que vamos a ver. El primero es el Treatment Assignment Mechanism o el mecanismo de asignación. Esto son los mecanismos por el cual se asigna un sujeto en la condición de control o de comparación y el de tratamiento, ¿no? Entonces, cuando tienes asignación aleatoria, ese mecanismo es completamente aleatorio. Cada sujeto tiene la misma probabilidad de estar en el grupo de tratamiento o en el grupo de control. Cuando no hay un diseño experimental, esa asignación es no aleatoria. Entonces, hay otras cosas que están sucediendo. Por ejemplo, la autoselección. Tú eliges estar en una intervención, digamos que te ofrece un curso de matemáticas, tú puedes entrar por tu propio gusto, quieres inscribirte. Ahí ya hay algo de sesgo, porque si yo quiero ver los resultados de ese curso de matemáticas y tú elegiste entrar, pues a lo mejor tú eres una persona que está más motivada a estudiar las matemáticas. Cuando veo los resultados de esa clase, pues está algo sesgado por la propia autoselección. Okay, este tema de conditional ignorability, para decir de forma muy simple. Su definición es condicional sobre variables es la asignación del tratamiento a los resultados sucesivos. ¿Qué significa eso? Cuando tienes un grupo de tratamiento y un grupo de control, hay varios sujetos. Hay varios sujetos en los dos grupos que tienen toda una distribución de características, ¿no? O sea, hay personas que a lo mejor son buenas en habilidades lectoras, hay que fueron a escuelas públicas contra privadas, que mujeres contra hombres, otros géneros, etc. Lo que hace la asignación aleatoria es que asume, como la selección fue aleatoria, que esos dos grupos son similares, basado en esas covariables. Sin embargo, cuando no hay asignación aleatoria, como vimos de diseños no experimentales, no se puede hacer ese supuesto. Como ya dije, o sea, hay algo ahí que a lo mejor se está influyendo que ustedes entren a una clase, a una intervención contra otra. Entonces, cuando se dice que las covariables, que la asignación de tratamiento independiente es condicional sobre las covariables, estamos diciendo es que tenemos dos tipos de contexto. Ese es un supuesto bastante grande. Ahora, resultados potenciales o potential outcomes. Esto dice Rubin que para cada unidad de una población hay resultados para esa unidad bajo el tratamiento y bajo control. Entonces, tomemos el ejemplo de Juan toma un tratamiento, ¿no? Y hay un resultado que sale de ese tratamiento para Juan.
tendríamos que observar a Juan, el mismo Juan, en ese mismo momento, en un estado de control o al no tomar el tratamiento y ver sus resultados. La comparación de esos resultados desde el mismo sujeto es lo que lleva a un efecto. Es obvio que no podemos observar a Juan en dos condiciones al mismo tiempo. Posible. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una estimación del efecto causal tomando la media del efecto del tratamiento, que es la media, la diferencia de promedio se llama el average treatment status. Esto es lo que se basa mucho del tratamiento de Rubin. O sea, lo que pasa, en vez de tener un individuo, tenemos dos grupos de individuos y se tiene esa relación. Creo que me salté. No, potential outcomes, bien. Ok, entonces ya entramos ya después de esos conceptos, ya entramos a lo que es potencial. Y lo que es estimar un puntaje de propensón para cada individuo dentro de un contexto de tratamiento o que aquí, como estamos viendo ya diseños no experimentales, vamos a decir grupo de comparación, no de control. Y este puntaje representa la probabilidad de recibir el tratamiento dado características observadas o medidas. Eso es muy importante. Luego se crean parejas o se emparejan sujetos de tratamiento con sujetos de control. Entonces vamos a ver un poquito más detalle qué son propensity scores. Es la probabilidad de estar en el tratamiento o en el grupo de comparación dada las covariables observadas. Entonces esta es la ecuación. Se da basado en una regresión multivariable, donde se entran todas las diferentes variables que impactan el tratamiento. Entonces digamos que entra género, edad, calificaciones previas, habilidades motoras, no sé. Y se resume en un puntaje, ¿no? Que es del 0 a 1, de probabilidad. Y se puede decir, basado en esos puntajes y en las covariables, que sujetos son parecidos y tienen la misma. Ahí pueden ver la ecuación, P es la probabilidad, eso es la es el logaritmo natural, y A más BX es la ecuación algebraica de la regresión lineal. No voy a meter mucho detalle. Pero entonces, ¿ahora qué pasa con esos puntajes? Se hace matching, ¿no? Un emparejamiento. Básicamente, utilizando ese puntaje, se hacen parejas, o no siempre tienen que ser parejas, así, de sujetos dentro del tratamiento con sujetos de control que se parecen. Como pueden ver en la imagen, sí, se ve que se crean pares de sujetos del mismo color, pero que están en los diferentes colores. Se dice que son similares, así como en el caso, son tan similares que se puede aproximar a la observación de un sujeto en dos diferentes condiciones, porque se parecen en promedio. ¿Qué pasa con el matching o el emparejamiento con esos grupos de esos sujetos o se parecen? Pues se elimina. Ok, entonces implementación. Se los voy a resumir la implementación en 4 pasos, ¿no? Primero, tienes que ver la diferencia de los grupos antes de hacer tus matches o tus parejas. Es importante determinar qué algoritmo de emparejamiento vas a utilizar y hay diferentes métodos. Después puedes evaluar la calidad de esos matches, como te da. Si el algoritmo que escogiste no fue adecuado o no te dio buenos matches, pues puedes regresar al paso anterior e intentar otro método. Ya
al final, ya cuando tienes esos dos grupos, ya puedes llevar a cabo tu análisis final, que es una comparación de medias, una regresión múltiple, etc. Ok, entonces les voy a presentar esos pasos, pero ya en un poquito más de contexto. Entonces, en la Universidad de Minnesota nos interesó evaluar el impacto del servicio social optativo sobre el logro académico de estudiantes de licenciatura. Realmente teníamos datos de múltiples años, teníamos bases de datos de estudiantes, pero lo limitamos a ver año por año. Entonces, teníamos datos institucionales de 5,000 estudiantes, estos datos eran, teníamos género, raza, si pidieron un apoyo económico de la universidad, este First Generation Status o primera generación en asistir a la universidad es un tema que se trata mucho en si son la primera generación en su familia de asistir a la universidad. Y promedio de calificaciones o su cumulative GPA antes de entrar a la licenciatura. Ese es un estudio observacional o no experimental en que los estudiantes podían elegir si querían entrar al servicio social o no. Y hay muchos programas de servicio social que podrían. Lo que queríamos ver en términos de logro académico era el promedio al final del año y los créditos de la cantidad de materia que tomaron durante ese curso. Ok, entonces paso 1. Examinar y reducir la diferencia entre grupos. Lo primero que tuvimos que ver era los datos y las diferencias entre el grupo de... Eso es muy importante porque hay veces que hay diferencias tan grandes que realmente no vale la pena hacer un análisis estadístico. No importa el ajuste que hagas, nunca vas a poder justificar suficiente esa diferencia. Entonces es importante ver eso antes de empezar algo. También se pueden ver gráficos de diagnóstico, como ahorita vamos a ver, la densidad o de histogramas. Otro punto importante es ver el tamaño de la muestra. Para usar una técnica de matching efectiva, necesita tener más sujetos de comparación que de tratamiento. No es bueno eliminar ningún sujeto de tu grupo de tratamiento. Vas a querer conservar todos esos. Y necesitas una buena distribución de sujetos de tu grupo de comparación. Entonces, la recomendación es más o menos como 3-1. 3 en tu comparación contra 1 en tratamiento. Ya después de que ya has sacado tu regresión logística, utilizando las covariables que tienen algo. Hay varias formas y técnicas para escoger esas variables y varias teorías. En nuestro estudio lo que hicimos era hacer una revisión de la literatura y elegir esas covariables que han sido relacionadas con el participar en servicio social en otros estudios. Entonces así pudimos elegir qué variables. Después puedes evaluar las diferencias entre el grupo también utilizando una métrica aquí analizadas. Y les voy a enseñar un poquito de eso. Ok, entonces, estas son las variables que usamos dentro de nuestro modelo logístico para atender ese porcentaje de ese propensity score. Como pueden ver al final, está el propensity score, la diferencia entre grupos. Pueden ver ahí también nuestra muestra. O sea, teníamos 1,250 estudiantes que tomaron servicio social en ese año y 3,750 estudiantes que no tomaron. Eso era nuestro grupo de comparación potencial. Les voy a señalar nada más cumulative GPA o promedio. Como pueden ver, a lo mejor aquí no se ve tan grande en esta facilidad. Pero lo que sí está grande es la diferencia entre desviaciones entre el grupo de comparación y el tratamiento. Y eso es importante ya cuando usamos nuestra métrica estandarizada de diferencias. Pueden ver muy claro que pues la verdad presenta una diferencia estandarizada bastante alta en comparación con todas las demás.
También hay algunas reglas de cualquier diferencia mayor del punto 25, que es ya bien preocupante. Pueden ver ahí que ese punto 5 ya tiene, ya se ve sospechoso. Eso es importante porque van a ver cómo cambia después. Programas y los density plots. Pueden ver que los dos grupos, estos son de sus propias. Pueden ver que los dos grupos son bastante diferentes en sus programas, eso se entiende, eso se espera. Pero muy importante es esa superposición de los dos density plots. ¿Por qué? Porque ese espacio es lo que te va a también decir de qué calidad va a ser tus máquinas. Porque ahí ese es como el espacio potencial donde se va a crear esas parejas. Ok, siguiente. Determinar qué técnica utilizar para matching. Hay muchas decisiones que tienes que tomar, muchas cosas que puedes pensar. Como dije, esa superposición entre los dos en el density plot, comparando los dos grupos, es algo que puedes ver. También determinar esa cantidad de grupo de comparación con tratamiento, todo eso también va a influir qué técnica usas. Hay algunas decisiones que puedes tomar. Como dije, lo más normal es tomar un sujeto de tratamiento con uno de comparación. Pero también a lo mejor tienes muchos más en tratamiento que tienes en comparación. A lo mejor lo que quieras es tener como unos grupos de 3 sujetos de tratamiento. Es posible, solo que involucra técnicas. También tienes que decidir cuál va a ser tu distancia mínima en puntajes de propensidad. O sea, un ejemplo que se usa mucho es punto 12. 6 solo me podrían parejar con alguien que tenga punto 8. Como dije, puedes cambiar de técnica después de evaluar tus matches. Ok, voy a hablar muy rápido de estas diferentes técnicas. Hay más. Pero las más comunes son Nearest Neighbor y Optimal Matching. Nearest Neighbor lo que hace es que tienes tus sujetos de tratamiento y un vector de sus puntajes de propensidad. Entonces, lo que hace el algoritmo es que te lo ordena de forma aleatoria y después se va fila por fila. El primer sujeto de tratamiento se junta, se relaciona, se pareja con un nodo de comparación que se acerca en ese. Y así va. No. Eso puede causar muchos problemas porque cuando llegas al final de esa fila, o digo, de esa lista, de ese vector, ya a lo mejor no tienes tan buenos sujetos de comparación para emparejar a esos últimos. Entonces, por eso digo que es importante ver cuántos sujetos de potencial comparación tienes, porque eso va a determinar mucho la calidad. Hay otras decisiones ahí de with replacement o without. No voy a meter mucho de eso, nada más les quería decir que existe. Optimal Matching lo que hace es que te da una solución óptima, minimizando el cuadrado, bueno, el promedio cuadrado de las diferencias de propensity score. Lo que necesitan saber ahí nada más es que ya te optimiza basado en como una métrica de diferencia, te optimiza de las parejas. Entonces son las más comunes. Estas son técnicas de matching o de emparejamiento, pero hay otras técnicas que usan propensity score que son de weighting o de ponderación, que son full matching o inverse probability weighting. Estos son muy diferentes ya que usan esos puntajes al final dentro de una regresión. No me voy a meter mucho a eso, solo quería que supieran que existe. Ahí pueden ver un ejemplo de cómo se vería un buen density plot para hacer alguna de estas técnicas de matching. Ok, entonces, ¿cómo evaluamos la calidad? Nosotros en nuestra creamos nuestro grupo de comparación y ¿qué pasó? Pues nuestro grupo de comparación se puede ser 1750 a ser 1200, el mismo tamaño del grupo de tratamiento. Vemos en el histograma ya los puntajes de los propensity scores,
se vuelven muy similares. Eso sí logramos después. Ya tenemos más justificación para decir si son dos grupos parecidos. Otra cosa que se puede ver para evaluar los matching, puedes ver la distancia de cada y puedes hacer una gráfica aquí. Esto también te ayuda a diagnosticar y ya puedes entrar a ver pues por qué este sujeto a lo mejor tiene un puntaje más alto que todos los demás o qué está pasando en la calidad. Después puedes regresar también a esas medias estandarizadas como que utilizaste en el principio y comparar. Hay algunas recomendaciones de que puedes hacer o considerar cuando tienes estas métricas, por ejemplo, como dije, si es menor a 0.05, dices está bien, no hay una diferencia. Mayor, puedes a lo mejor puedes considerar hacer algunos controles, como después más alto que eso ya tienes que considerar, bueno, matching no me está funcionando, no está reduciendo esa distancia, entonces, ¿qué hago? Y ya puedes pensar en tus conclusiones. Entonces, ¿se acuerdan de esta tabla? Cumulative GPA, vimos que estaba 0.5 al principio. ¿Qué pasó cuando hicimos el matching? Se bajó a 0.004. Bien, eso es lo que queríamos. Ok, y ya el paso 4, dependiendo de lo que sucede con tu grupo, recuerden, ya nos quedamos con dos grupos similares, ya puedo hacer una comparación. Se eliminaron sujetos de comparación, sí sucedió. Y podemos ahora ver si hacemos una COBA, un weighted regression, una regresión múltiple. El weighted regression es lo que, o la regresión ponderada es lo que decía que cuando haces full matching o cuando haces inverse probability matching, ahí se considera ya los pesos o que te dan esas fórmulas. Es un poquito diferente, pero... Ok. Hay varias críticas de Fancy Score Matching y hay muchas razones para hacerlo o no. Como dije, pierdes algo de información cuando eliminas a sujetos de comparación. Y tienes que pensar teóricamente eso, perder esa información. A lo mejor puede ser que sí sea mejor que a lo mejor nada más comparar todos los sujetos de comparación con todo el tratamiento porque no se parecen, pero sí tienes que dar alguna justificación. También no hay mucha conversación de qué se necesita para tener un modelo logístico al principio que sea bueno, que realmente puedas evaluar y decir si está considerando todas estas variables observadas o no observadas que quiero o que tienen una relación con el. Y hay varios métodos de cómo determinar esa lista de. No hay una guía y sí toma algo de decisión. Lo que dicen muchos autores es que puedes subestimar el impacto de variables. En la asignación aleatoria se considera que las variables observadas y no observadas tienen distribución igual porque se hizo de forma aleatoria. Todos tenían la misma probabilidad de estar en cualquier grupo. Pero cuando usas técnicas así para diseños no experimentales, no puedes hacer esa justificación y puedes subestimar el impacto de cosas no observadas. Por ejemplo, digamos que tengo este estudio, en el estudio que les puse de servicio social, no tengo una medida de, a lo mejor, motivación, qué tan motivados o qué tanta voluntad tienen para hacer, ¿no? Eso no es observado. Entonces, no, aunque puede decir que sí hubo un impacto, una diferencia, o sea, que si los sujetos dentro del tratamiento sí tuvieron mejores resultados, no estoy considerando el impacto de esas confoundings, porque no fueron medidas. Como mencioné también, hay muchas decisiones que se tienen que tomar en estos análisis, desde que entra al primer modelo logístico, que dices tú que es aceptable en términos de diferencia de grupos, así hay reglas, pero realmente cuando piensas en esas diferencias práctico, realmente sí tiene algún sentido.
Y también en qué técnica de matching usar. Algo que no mencioné es, mientras que sí puedas evaluar la calidad de tus matches y regresar y cambiar de algoritmo, lo que no puedes hacer, y lo que sí entra un sesgo muy grande, es escoger tus grupos, determinar que sí tienen suficiente buena calidad y de repente hacer el análisis final, de decir que no te gustó el análisis final de los resultados y regresar. Y eso sí dice en muchos autores no se puede hacer, no es decir que a lo mejor sí entra como el querer hacerlo utilizando estas técnicas. Ok, por último, les dejo con algunas guías que pueden usar. Les recomiendo que le tomen foto o que después se los paso. En especial, el primero es, este fue el paquete que usamos para nuestro análisis, se llama Matchset Function de R. Ahí tiene el paper que... Y también hay varios otros guías muy prácticas de cómo utilizar estos métodos y algunas más de las decisiones. No sé si abrimos la sesión de preguntas y respuestas, no sé si alguien tiene alguna pregunta. También los que están en línea se pueden desbloquear. Sí. A ver, entonces, regresando a la motivación original de la variable de confusión, tu ejemplo de la temperatura, tendrías que saber a priori que esa es una covariable de interés, ¿verdad? Sí, y pues tendrías que, para usar una técnica de matching, sí, tendrías que saber que existe y que es de interés y lo tendrías que haber medido. Probablemente no elimina en general. Para no sobre las no observadas, lo cual sí hace la asignación aleatoria. Otra pregunta, ¿eso sí por la 15? Claro. Mencionas que tenías que tener una relación de 3 a 1 de control, de comparación, ¿no? Contra... Sí. Puede ser al revés. No, la 15 es diferente. Esa es La 20. No tengo... A ver. 4 para Ese es 19... Ya. Esa, ajá. Podría ser al revés. Podrías tener... Digo, al final es más caro tener más tratamiento que control, ¿verdad? Pero podría ser al revés. Para que tengas 3 veces. Sí, podrías hacer. De tratamiento. Sí, lo podrías tener. Lo que sugiero hacer ya ahí es usar full matching, que ya es un weighting technique. Entonces, lo que hace full matching es que te crea grupos, digamos, de 3 sujetos de tratamiento con 1 de control y te da un peso. Entonces, en el análisis final puedes usar ese peso que va a base... Lo que va a hacer es que va a suprimir los resultados de esos 3 sujetos de tratamiento a que sea un sujeto, dentro del efecto que tiene sobre la matriz final. Sí, es algo más complejo. Entonces, digamos que si tienes un grupo, sí, como le daría un peso a cada uno de esos sujetos de 0.3, que se sumaría a 1 dentro de la ecuación final. El error de match. Ahí. Por ejemplo, esa que está arriba, digo, todavía está en tu rango, ¿verdad? Esa es del 0 al 102. O sea, podrías, ahí no eliminaste, en el ejemplo que no eliminaste ningún de intervención, ninguno del grupo de intervención, ¿verdad? No. Podrías, si ya, por ejemplo, o sea, si vas haciendo tus mejores matches, por ejemplo, rankeados, y a lo mejor llega un momento en que dices, o realmente defines desde antes o sea, ¿por qué no hubo ninguno que no tuvo un match suficientemente bueno o sea, el último a apoyar? Ese fue el punto 25, pero parece que no, todos quedaron, aunque sí se ve una buena diferencia de error con respecto a nosotros. La verdad es que sí hubo, digamos, suficientes sujetos de comparación potencial que se pudo. Digamos, si eso se hubiera reducido por a lo mejor 2 a 1, ya no hubiera tenido matches. Y sí determina mucho, sí influye mucho esa cantidad de sujetos que tienes, más que nada. O sea, podrías al final quedarte con 1050 en vez de 1000. Si hubieras tenido Rosario. Sí, pero ahí sí sería una justificación bastante fuerte el perder sujetos de tratamiento, más que sujetos de comparación, porque
como dices, sí es costoso tenerlos, pero además, pues ya esos son resultados de tu intervención, que estás perdiendo información sobre tu intervención. Entonces sí introduces un sesgo grande de decir si la intervención funcionó, pero a lo mejor no para estos sujetos de tratamiento que por algo no se parecen a los de comparación. El 0.5 que pones ahí al final para usar una T o una... ¿ese qué es? ¿Ese es el numerito que en las tablas nos ponemos? Ajá, ese es la diferencia estandarizada De todas las... de la covariable. Entonces, sí, lo que hace esa ecuación es ver la diferencia entre... covariable. Por covariable, sí. Sobre el número de sujetos, porque esta técnica, como menciona, elimina varias potenciales participantes. Un número recomendado, porque por ejemplo, si tienes 100 potenciales y te bajas hasta 10, pues ya estarías perdiendo mucho. No sé si hay una técnica para decidir eso. Pues yo diría que sí es una crítica de estas técnicas, pero estás pensando en un grupo de comparación. Entonces, la justificación es, pues estás comparando a tus sujetos de tratamiento que tomaron tu intervención contra sujetos comparables a ellos. Los demás, pues, no son sujetos que se comparan, no tienen las mismas características en promedio a tus sujetos de tratamiento. Entonces, sí hay alguna justificación teórica. Hay algunos autores que te dirían que no es suficiente y que pierdas eso. Pero si piensas en nuestro ejemplo, pues nosotros teníamos datos institucionales de una universidad grande y queríamos encontrar estudiantes que se parecían a esos estudiantes que tomaron servicio social. Entonces no nos importaba tanto los otros. Okay. Ponte o sea, no corres el riesgo de estar homogeneizando. O sea, suponte que hubiera una variable rara de altura. Y al hacer el match, o sea, no es el grupo de comparación una mejor representación, una mejor muestra de la población. No necesariamente. Pues sí, pero como el punto aquí es hacer un argumento causal sobre la intervención, digo, quieres ver si vas a tener que decir, bueno, mi intervención funcionó para este grupo de estudiantes con estas características, ¿no? Entonces, cuando ya quieres hacer una generalización de la intervención, sí, a lo mejor va a haber que hacer otras pruebas con otros grupos o entender. Pero creo que eso es el problema general de cualquier como estudio causal. ¿Sí? Mencionabas que era 3 contra 1, la comparación contra el tratamiento. ¿3 es un estándar o pueden ser 5, pueden ser 6 contra 1? Como para mejorar a lo mejor el proceso de emparejamiento. Claro, siempre mientras tengas más sujetos en el grupo de comparación, vas a tener mejores matches, porque va a haber una mayor distribución del puntaje de propensidad. Un punto aquí es como haces la regresión logística sobre toda la población que tienes, o sea, no consideras todo tu potencial de sujetos en comparación, al tener más sujetos, se hacen más pequeños esos propensity scores, por el efecto de la ecuación. Entonces, esas diferencias va a ser más fácil a lo mejor hacer esos matches porque esas diferencias se vuelven. Entonces, sí, un poco tener un mínimo de 1 a 3, sí es una recomendación, hay un autor que lo dice en el paper, ¿cuál es la justificación para eso? No sé, sabe muy bien, pero sí se ha visto que 1 a 3 y tener más es aceptable. Entonces, bueno, vamos a dar por finalizada la charla. Voy a leer una constancia, la condición la vamos a enviar por correo. Entonces, el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada otorga el presente reconocimiento a la doctora Isabel López Hurtado por impartir el seminario Introducción a Propensity Score Matching. Muchas gracias. Muchas gracias.